Pues muy buenos días. Hoy nos acompaña en nuestro set de Atlántico TV Cristina Devesa, que es directora jurídico de Confía. Es un despacho especializado principalmente en accidentes de tráfico. Así es. Bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, vamos a hablar un poco más del tema de los accidentes de tráfico. Y nos gustaría mucho que empezáramos con que nos contaras cuáles son los derechos que tienen todas las personas que sufren o que son víctimas de un accidente de tráfico. Bueno, pues lo primero, muchas gracias por recibirnos, por recibirme a mí personalmente y al despacho. Y en contestación a tu pregunta, lo primero, siempre decimos lo primero, el derecho fundamental es a curarse, ¿no? A recibir la asistencia sanitaria al que uno tiene derecho, valga la redundancia. Uno puede elegir, cuando es víctima de un accidente de tráfico, el centro donde tratarse, y eso es algo que no mucha gente conoce, y a veces, incluso dependiendo de las influencias externas, pues puede llevar a confusión cuando uno es víctima de un accidente. Y el segundo es el derecho a que a uno le indemnicen por los daños sufridos, por las lesiones y por cualquier otro daño que uno pueda surgir. Ya sean daños materiales, lucro cesante, que es cuando uno pues deja de percibir ingresos, pues por ejemplo en concepto de trabajo, por gastos farmacéuticos, porque a uno se le rompen las gafas, bueno, eso entraría dentro de los daños materiales, ¿no? Por las secuelas derivadas de unas lesiones, etcétera. Entonces, todo eso se traduce en un montante que hay que calcular cuando uno recibe el alta o la estabilización lesional, y es lo que resulta ser la indemnización que luego se reclama. Luego ya se verá si se abona íntegramente o no. Cuando uno se enfrenta a este tipo de situaciones, aparte de lo que es en sí el accidente, te oímos hablar de los derechos de tal, de indemnizaciones, se hace como una bola de decir, bueno, esto va a durar un montón, esto es algo muy complejo, ¿realmente es así? O cuéntanos para la gente que sufra algo así, qué se puede hacer y si es verdad que se dilata demasiado en el tiempo o que es muy complejo. Bueno, corto no es, ¿vale? Eso ya vaya por delante, pero también depende del tipo de siniestro que uno sufra, ¿no? No es lo mismo, y no quiero comparar porque las comparaciones son odiosas, pero no es lo mismo sufrir un alcance por detrás con unas lesiones de un esguince cervical y a lo mejor 1 o 2 puntos de secuela, que cuando ya nos vamos a temas con fallecimientos, con heridos graves, con lesiones que se prolongan muchísimo en la curación o en la estabilización. Es decir, hay veces que tenemos clientes pues, que tienen unos traumatismos muy severos a nivel cerebral. La recuperación de eso es muy larga. Luego hay una estabilización, insisto mucho en la estabilización porque uno no siempre se cura, hay veces que se estabiliza, es decir, el tratamiento llega hasta donde llega y a partir de ahí restan unas secuelas, ¿no? Que también tienen una valoración económica. Entonces, claro, primero es alcanzar la estabilidad o la curación y a partir de ahí cuantificar. Lo siguiente es reclamar a la compañía o las personas o instituciones que resulten ser responsables del accidente, y dependiendo de la contestación será más o menos largo y más o menos tedioso. ¿Cómo se portan las aseguradoras en este sentido? Porque uno paga bastante por y después piensa, bueno, voy a tener que litigar mucho. Bueno, yo ante eso a los clientes siempre les digo lo mismo, las aseguradoras están para cobrar, no para pagar. No digo con esto que se porten mal, pero claro, nosotros siempre vamos a ir a por el máximo y las aseguradoras van a intentar abonarnos, no el mínimo, hablo de máximos y mínimos porque el baremo en virtud del cual nosotros hacemos las reclamaciones se maneja con unas horquillas, ¿vale? Entonces, claro, si un rango está entre 1.500 y 15.000, pues vamos a intentar tirar a 1.500 o a 15.000 dependiendo en qué posición estemos, ¿no? Y luego, pues claro, dependiendo de todos los puntos que haya que reclamar, hay veces que nos encontramos a la mitad, que nos encontramos en algún punto y hay algunos extremos de una indemnización que son discutibles, ¿no? Entonces,
pues no quiero decir ni que se porten mal ni que se porten bien. Ellos hacen, claro, ellos hacen su trabajo y nosotros hacemos el nuestro. Por desgracia terminamos el año fatal en la provincia con un accidente muy grave de un autobús con 7 víctimas mortales y lo empezamos también mal con otro accidente muy grave en el que murió una persona y su familia quedó herida grave, la 52. En los dos casos encontramos puntos comunes así a primeras, que es la cantidad de lluvia que hubo durante este periodo y la falta de mantenimiento a priori que parece de las dos vías. Quería preguntarte si tenéis casos, habéis llevado casos en los que pues hay una responsabilidad de la administración y si es sencillo que realmente se demuestre que esa administración tiene responsabilidad en un accidente. Sí que hemos llevado casos y llevamos casos frente a la administración y sencillo no es. En algún caso, de manera incluso muy sorpresiva para nuestra parte, se han ganado en vía extrajudicial, es decir, sin llegar a la vía contenciosa administrativa. ¿Qué ocurre? Que evidentemente desde el despacho siempre animamos a reclamar frente a quien nosotros entendamos que pueda ser responsable del siniestro. Si es una administración, también. Pero claro, hay que armarse, ¿no? En los casos que me comentas, efectivamente, nosotros tenemos expedientes en el despacho de ambos siniestros y estamos en un momento muy inicial, es decir, ni siquiera contamos con los atestados de ninguno de los siniestros. Habrá que ver, pero efectivamente lo que llama mucho la atención, a mi juicio, en concreto de los accidentes de la 52, es que son accidentes muy seguidos en un mismo punto, donde se forman efectivamente balsas de agua, lo que da ya lugar a entender que a lo mejor el pavimento no está en muy buen estado. Luego, en una de las colisiones, incluso un vehículo choca contra un vehículo que no estaba retirado de un accidente anterior. El siniestro en el que, por desgracia, falleció un compañero nuestro, se había retirado parte de la mediana, no se había había unos pivotes, pero curiosamente cuando se produce el siniestro de este compañero, en unos días se sustituye esa mediana ya por hormigón. Bueno, pues habrá que analizar todos esos movimientos e incluso en el que se produce el del autobús, el de Cerdedo, parece ser, de hecho ya hay un vídeo circulando por redes sociales que también en el tramo justo anterior a la entrada del puente, hay no sabría cómo denominarlo, pero el pavimento tiene, no sé si está como elevado, hace que los coches hagan una maniobra un poco extraña, habrá que analizarlo. Sí, de hecho había quejas ya de esa zona. Al margen del tema del mantenimiento, vosotros que sois especialistas, no sé si habéis notado algún tipo de incidencia de que hay más accidentes ahora después del COVID, que hubo una época, claro, no hubo tráfico y se paró todo. ¿Si ha habido un repunte? ¿Qué tipo de siniestros estáis llevando? ¿Son más graves, menos? Repunte ha habido porque se acaba de publicar un estudio de la DGT que ha habido un incremento en la siniestralidad. Yo no creo que el COVID tenga que ver porque se analizan datos inmediatamente anteriores al COVID. Y ese estudio, hay que analizarlo en global, pero luego hay que analizarlo extremo por extremo, porque sí que es verdad que hay alguna nota positiva. Sí que es verdad que el tema del mantenimiento de las vías es esencial, el tema de la concienciación por edades, porque yo creo que nosotros ya somos de una generación que a lo mejor hemos vivido muchas campañas ya de tráfico, mucha conciencia con el tema móviles, con el tema alcohol y tal. Por desgracia sigue habiendo siniestros de estas características. Y luego con la introducción en la circulación, por ejemplo, de tema patinetes, de las tecnologías, el Bluetooth, vuelvo a insistir, el móvil, tal, se incorporan muchos ciclistas nuevos a las vías. Entonces, yo creo que ya te digo, hay que analizar punto por punto el estudio. La nota es negativa porque ha habido un aumento de siniestralidad,
pero yo sigo diciendo que es muy importante la concienciación, y en los tramos, en los puntos negros, y la A52, curiosamente, es un punto negro publicado por la DGT, que no deja de llamar la atención porque es una autovía. Claro, el mantenimiento por parte de los titulares de las vías es fundamental. Antes hacías referencia a los acuerdos extrajudiciales que llegáis en algunas ocasiones. Si tienes que poner una balanza, ¿qué porcentaje estamos hablando de asuntos que se resuelven antes de llegar a la vía judicial o los que os obligan a luchar? Nosotros somos muy peleones, pero yo podría decir que a lo mejor un 60-40, 60 vía extrajudicial, 40 judicial. Bueno, no está mal, ¿no? No está mal, no. Pues nada, muchísimas gracias por acompañarnos y nada, desear a la gente que nos está viendo que tenga cuidado en las carreteras. Sí, siempre. Y que espero que se haya enterado de que tiene una serie de derechos en caso de que sufran algún percance. Gracias. Gracias a vosotros.